Hola y bienvenidos a el video número 15 en la serie sobre el Shabbat. Estamos evaluando o analizando los pactos del Antiguo Testamento para llegar al punto de hablar del nuevo pacto y lo que tiene que ver con el Shabbat y el cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y porque el Shabbat ya habla de, se puede decir, nuestro estado o nuestra relación con Dios es uno de descanso a causa de lo que ha hecho en el corazón de su gente. Entonces, la semana pasada terminamos hablando sobre el pacto davídico. Esta semana vamos a empezar a hablar sobre el pacto que hizo con Moisés e Israel en el monte Sinaí. Y como dije al principio de esta parte de la serie, hay una gran diferencia entre el pacto que hizo con Abraham y David y el pacto que hizo en el monte Sinaí. Y como vamos a ver que el pacto que hizo con Israel dependía de los dos partidos. Estamos hablando de Jehová y de las 12 tribus de Israel, donde los otros dos pactos solamente dependían de Jehová y su promesa. Y vamos a analizar esto en esta parte de la serie. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia y tu fidelidad a Abraham, a David, a Moisés, Padre. Y por eso nosotros también podemos confiar que tú vas a ser fiel hacia toda la familia que escogiste desde la fundación del mundo. Y te damos gracias, Padre, por esta verdad, que podemos estar sobre la roca y firmes, y nos vas a ser constantes por medio de tu Espíritu Santo en cuanto a servirte, a seguir tus mandamientos, seguir caminando en este camino estrecho y, Padre, andando en obediencia conforme a tus estatutos y tus mandamientos. Y te doy gracias por esto. Ayúdanos a entender estos conceptos, Padre, como gentiles que vivimos ahora en 2023, que andamos lejos de estas promesas en el sentido de cuando fueron escritas, pero no lejos en el sentido de que la promesa es tan real para nosotros hoy en día como para Abraham y David y Moisés. Y entonces, Padre, te damos gracias. Ayúdanos a entender todo esto y también caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quiero leer un poco de un comentario sobre este pacto con Moisés y después vamos a examinar Éxodo capítulo 19, donde miramos el principio del pacto que Dios hizo con Israel. Tal vez la semana próxima o en la otra vamos a entrar en el libro de Deuteronomio y ver el pacto también y las promesas y hablar sobre un poco sobre el hecho de que Israel desde el principio no iba a obedecer. Dios había ordenado que desobedecieran. Y entonces esto lo miramos en el video 59 hace mucho. Y voy a visitar esto de nuevo esta vez también, pero en breve. Bueno, déjeme leer. Dice, tanto el pacto abrahámico como el davídico eran de hecho promesas o juramentos. Dios simplemente declaró allí lo que iba a hacer y se comprometió a hacerlo mediante el uso de la forma de contrato cultural. Este es importante porque lo vamos a ver cuando miramos en el libro de Génesis y vamos a leer estos versículos donde Dios entró en su pacto con Abraham. Usaba la forma cultural
para entrar en este pacto. ¿Y por qué lo hizo? Porque estas cosas en el corazón del hombre y en la mente del hombre tenían un impacto. Así Dios validó, se puede decir, su pacto con ellos. Y así confirmó su deseo y la importancia de entrar en este pacto con el hombre. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Usó de la forma de contrato cultural. Y ninguna de estas promesas del pacto dependía de ninguna acción humana. Otra vez, este es muy importante cuando miramos los pactos con Abraham y David. Ninguna acción humana. Entonces, no dependía del hombre, sino de Jehová y no más. Y cuando hablamos del pacto con Moisés, vamos a ver que es algo muy diferente el pacto que hizo con Israel. Independientemente de lo que pudiera hacer el pueblo de Dios, Dios había anunciado sus propósitos y reveló su plan. Él lograría todo lo que se proponía hacer. Y obviamente Dios es fiel a su pacto y va a lograr todo lo que propuso desde el principio de tiempo. Quiero seguir leyendo aquí. Dice, el pacto mosaico es también una promesa, pero es significativamente diferente de los pactos abrahámico y davídico. El pacto de la ley explica cómo el pueblo de Dios debe vivir en comunión con su Dios. Recuerden, hablamos sobre el pacto con David de una casa, una tierra y un rey. Aquí en el pacto con Moisés, miramos que este pacto que hizo con Moisés en Éxodo y Deuteronomio, miramos toda la ley, habla sobre cómo vivir en comunión con Jehová Dios. El pacto muestra a Israel cómo amar a Jehová y amar a su prójimo. Y necesitamos hablar un poco sobre quién es mi prójimo aquí. Cuando hablamos de prójimo, Israel entendía su prójimo era otro o otra persona de las 12 tribus. No está hablando de los paganos que vivían en las otras naciones. Entonces, un prójimo es alguien que anda bajo el mismo pacto, en este caso, en Israel. En nuestro caso, nuestro prójimo, y Cristo lo dijo, ¿quiénes son mis amigos? Y hablaba sobre esto, dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces estoy diciendo que debemos tratar mal con los que viven en la casa enseguida, si son paganos y no creyentes. No, lo que estoy diciendo es que el pueblo de Israel, los que andan conforme a la voluntad de Dios, que andan siguiendo sus mandamientos, son nuestros prójimos. Y cuando hablamos de ágape y de fileo, habla de estas personas. Los demás mostramos amabilidad, hablamos de la palabra de Jehová, los avisamos de los peligros que están para venir y dejamos a Dios obrar en sus corazones. Si es su deseo, recuerden esto, es Dios que trae el crecimiento. Nosotros regamos, sembramos, pero parte de esto depende de lo que Dios había decidido desde el principio. Muy bien, voy a seguir leyendo aquí. Y entonces, en este pacto, Jehová Dios también se comprometió con promesas. Jehová Dios prometió bendecir a su pueblo si le obedecían. Esta es la diferencia entre este pacto y los otros dos pactos. Este pacto dependía de la obediencia de Israel. Y vamos a ver que Israel desde el principio no obedeció. Desde el momento que salieron de Egipto, empezaron a desobedecer. Dice también, y prometió castigar a su pueblo si desobedecían. Aquí por primera vez,
las intenciones de Jehová se hicieron supeditadas al comportamiento humano. La generación obediente sería bendecida y la desobediente sufriría la disciplina que merecían sus acciones. Entonces aquí empezamos a ver la gran diferencia entre los pactos con Abraham y David y el pacto con Moisés e Israel. Entonces, lo que deseo hacer ahorita es examinar algunos aspectos del pacto que Dios hizo con Israel y Moisés en Sinaí, y vamos a ver de los libros Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Pero quiero empezar en Éxodo 19, 1 al 25. El libro de Éxodo, capítulo 19, del 1 al 25. Y vamos a ver diferentes versículos aquí en este que es donde Dios hizo su pacto cuando Israel había salido de Egipto. Aquí en versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y entonces miramos aquí, el mes tercero de la salida. Entonces habían salido, andaban ya por 3 meses, están en el desierto de Sinaí y están esperando a ver qué va a hacer Jehová, qué ha hecho Moisés con nosotros. Vamos a seguir adelante, vamos a volver atrás. Me imagino que estaban pensando un montón de cosas. Pero dice, partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, noten que en el versículo 4, Dios está recordando a ellos lo que Él había hecho. Dijo: ustedes han visto mi poder, su poder en sacarlos de Egipcio, en las plagas, el matar las 10 plagas, también en lo que pasó cuando entraron en el Mar Rojo, cuando Dios abrió el mar, y cuando Faraón entró con su ejército y Dios cerró el mar sobre ellos, matando a todo el ejército. También habían experimentado su amabilidad. Dios los había proveído maná y pues también los guardaba de Faraón y muchas otras cosas. Y también habían recibido de su ágape. Y recuerden, ágape es el amor que un padre muestra a sus hijos. Y hasta este punto habían experimentado del ágape de Jehová. Y Dios dijo: ustedes han visto todas estas cosas, han experimentado estas cosas. Y en el versículo 5 dijo: ahora pues, entonces Él esperaba una respuesta a su amabilidad y ágape hacia ellos. Y aquí dice: si obedeciereis mi voz y guardaréis mi pacto. Y entonces este debe de haber sido la respuesta de un Israel agradecido por lo que Dios había hecho hacia a ellos. Entonces dice aquí en versículo 5: obedeceréis. Esta es la palabra Shama, y entendemos de Shama que es oír inteligentemente como
hasta obedecer. Este habla de no solamente escuchar unas palabras para entender un idioma, es tomar de estas palabras, guardarlas en el corazón para que puedan obrar en el ser de la persona y hacer un impacto en su obediencia, en sus acciones. Entonces, Dios aquí diciendo que shama mi voz y guardar mi pacto. La palabra pacto es del hebreo 1285, es berit, en el sentido de cortante, porque se hace el pacto pasando en medio de pedazos de carne, según Strong's. Y para entender esto un poco mejor, vamos al libro de Génesis 15, porque aquí miramos un muy buen ejemplo de lo que es un pacto y porque habla de cortar animales por la mitad. Entonces aquí en Génesis 15, 8 a 10, dice, y él respondió, hablando de Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una frente de otra, mas no partió las aves. Entonces aquí miramos que tomaba estos animales, las partió por la mitad y puso las mitades frente a una a la otra. Y vamos a ver en 17 a 18, dice aquí, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se dejó ver un horno humeado y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates, y en los próximos versículos habla de los límites de la tierra que Dios dio como herencia a Abraham y así a todos los de Israel. Pero miramos aquí en los versículos 8 a 10 y 17 al 18, costumbre de los caldeos, y recuerden, Abraham era un hombre de caldeo y de muchas otras naciones de aquellos tiempos, de tomar animales para hacer y confirmar un pacto entre personas. Entonces cortaron los animales por la mitad, pusieron las dos mitades una frente de la otra, y ambos que estaban entrando en el pacto caminaron entre las mitades. Pero notamos en este caso que solo Dios pasó por la mitad de los animales. Y entonces es así una promesa que depende solo de Jehová. No dependía de las acciones humanas o en este caso las acciones de Abraham. Y miramos lo mismo en el pacto que hizo con David. No dependía de David, solo de la promesa de Jehová. Y así Dios confirmó de la manera más solemne su juramento a Abraham el Caldeo. Y como vamos a ver en los versículos aquí en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que no fue lo mismo como hizo pacto con Israel, porque en el pacto con Israel dependía de Israel, dependía de los seres humanos. Y vamos a ver, Dios es fiel, pero los seres humanos no son fieles. Entonces podemos entender ya porque el pacto que hizo con Israel, la verdad, se cayó en pedazos desde el principio. Entonces,
Miramos también en los versículos 5 y 6, volviendo a Éxodo 19, que hay algo que ellos iban a recibir por su comportamiento, por guardar el pacto. Dios dijo, seréis mi especial tesoro y también seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces quiero hablar un poco sobre lo que es un tesoro especial. Esta palabra viene de Vines, es 5459, es seguya. Y indica la propiedad que se adquiere, posee y cuida personalmente. Se utiliza 6 veces este término y aplica a la relación que Israel tiene con Jehová. El mismo que adquirió, habiéndolo elegido, liberado de servidumbre egipcia y formado según su voluntad y su propósito. Todo esto es de Vines en cuanto al número 5459 en el hebreo. Y lo cuidó de cerca para ser pueblo de su propiedad. Y entonces, es lo mismo que miramos en el Nuevo Testamento, que Cristo nos compró, pertenecemos a Él, somos su propiedad. Pablo habla de lo mismo en el libro de Efesios capítulo 5 en cuanto a la relación entre el esposo y la esposa. Entonces, miramos que Dios prometió que ellos recibirían algo de Él si cumplieran con su parte del pacto. Serían un reino de sacerdotes, también una gente santa. La palabra santa aquí es del hebreo también, 6918, es la palabra kadosh y quiere decir sagrado, ceremonialmente o moralmente. Y Pablo habla de esto también en el Nuevo Testamento, que nosotros somos una gente santa, una eclesia santa, separada, y dice que no debemos mezclarnos con las otras gentes o los otros gentiles porque nos van a corromper. Entonces, sagrado habla de separar una cosa de las demás cosas. Entonces, nosotros fuimos separados por la sangre de Cristo. Y aquí vamos a ver, mientras que leemos sobre el pacto, que ellos fueron separados por la sangre que Moisés roció sobre no solamente ellos, sino sobre el altar también. Y cuando hablamos de esto, miramos que los utensilios del templo, por ejemplo, que fueron sagrados al uso del templo o de Jehová, que no podían usar estos utensilios para cualquier otra cosa, porque fueron apartados solamente para el uso de Jehová. Entonces, es lo que habla cuando hablamos de la palabra santa o santo, kadosh, en el antiguo pacto. Yo quiero que ustedes noten, aquí voy a leer 7 y 8, noten la respuesta de la gente. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Son mandamientos. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces aquí con su boca entraron en el pacto con Jehová diciendo y jurando, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Vamos a brincar a los versículos 12 y 13 en Éxodo 19. Aquí en el versículo 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni tocáis a su término, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado y aseatado, sea animal o sea hombre, no vivirá.
cuando suene largamente la trompeta, ellos subirán al monte. Y entonces miramos aquí el mandamiento y miramos que ellos iban a acercarse al monte, pero no podían tocar el monte. Y yo quiero que ustedes noten algo aquí en el versículo 21. El versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen el término para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y entonces aquí Dios avisándole a Moisés a regresar a la gente, avisar a la gente de su mandamiento de no acercarse al monte, porque si se acercan al monte y tocan al monte, van a morir. Notan lo que también Moisés dijo en versículo 23. El pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala términos al monte y santifícalo. Y aquí tenemos a Moisés recordándole a Jehová de sus palabras. Creo que no tenía que recordarle a Jehová de sus palabras, pero Jehová dijo, respondiendo en 24, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término para subir a Jehová, para que no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Aquí vamos a terminar y la semana próxima vamos a hablar sobre lo que estamos mirando en estos versículos aquí al final de Éxodo 19, porque miramos la respuesta de Jehová repitiendo el mandamiento a Moisés, y este nos muestra que Jehová no solamente sabe que el hombre es desobediente, sino que vamos a ver que Dios ordenó su desobediencia desde la fundación del mundo. Hemos practicado de esto antes en el video 59 y vamos a hablar un poco más sobre este asunto en el próximo video. Por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.